Hola Nakama y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mr. Eduarder y hoy les traigo quizás el video más especial que les he traído en todo este tiempo. Es un video que muchos de ustedes han estado pidiendo desde que empecé de nuevo con este canal hace como 2 años. Y es el video de toda mi colección. Les voy a mostrar toda mi colección de One Piece y una que otra figura que tengo por ahí que también sé que les va a gustar. Entonces, obviamente estoy aquí dentro de mi habitación, pero les voy a mostrar el video desde la entrada para que conozcan toda mi área de trabajo para el canal y también como diseñador industrial que soy. Entonces, empecemos. Y bueno, empecemos. Bueno, primero por acá tenemos mi área de trabajo. Por acá tenemos un computador que utilizo para ciertas tareas. Por acá tengo el que utilizo para la edición de los videos y para mi trabajo como diseñador. Por acá tengo mis Hot Toys de Iron Man. Esta vendría siendo mi silla de trabajo. Hago los videos desde que la compré. Y sin dar más vuelta a eso, empecemos con la colección. Empecemos por lo primero, que es mi colección de Frankies. Y tengo muchos de muchísimas líneas, ¿sí? Casi todos los que he podido conseguir los tengo. Por acá podemos ver el Rhino, los Figuart Zero, Styling, de muchos tipos. Por acá podemos seguir, vemos que tenemos los WCF y también tenemos las POP, además de algunas Ichiban Kuchi. La colección sigue por acá con algunas Grand Line Men y otras figuras varias de Frankie muy pequeñitas. Como saben, Frankie es mi personaje favorito y la verdad, pues, como les digo, tengo casi todas las figuras que conozco de Frankie. Ya estoy pensando en empezar a comprar las estatuas de resina que también venden de él, pero al ser muy costosas ha tomado algo de tiempo empezar. Muy bien, eso sería todo lo que tiene que ver con simplemente Frankie. Pero acá podemos también ver todas las figuras que tengo del Frankie Shogun. Por acá la Chogokin, Coliseum, por acá un Model Kit. Y ahora pasamos a la sección de los Mugiwaras. Empezamos primero con los Mugiwaras antes del time skip. Y el Goimerry Chogokin también está por acá. Acá vemos a Sanji, Nami, Luffy y Usopp, también como Sogeking. Por acá vemos la escena de cuando se hunde el Merry. Y acá podemos ver la escena de lucha de Mihawk contra Zoro. Por acá tenemos la composición que hemos venido viendo estos últimos videos. Vemos a todos los Mugiwara, desde Chopper hasta Frankie y Jimmy. Y por este lado tenemos ya las de Film Z que nos había sacado de sus cajas, pero ya están aquí. Y la verdad es una colección genial de Figuart Zero también. Finalmente por este lado tenemos la versión batalla de Figuart Zero también. Tenemos a Zoro, tenemos a Luffy, Sanji, Nami. Tenemos también por acá infiltrada a Boa Hancock. Y tenemos esta última Figuart Zero de Zoro. Ahora seguimos con algunas figuras de los pasados de ciertos personajes. Por acá tenemos figuras relevantes para el pasado de Luffy, las cuales son de Sabo, Es y él. Y tenemos también la figura de los tres cuando están niños. Y esta ya tengo un video hecho, si quieren verlo solo déjenmelo en los comentarios. Y por acá tenemos varias figuras de Chopper, que también es uno de mis personajes favoritos. Y en la parte de atrás vemos a Philly acompañándolo. En esta parte vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los miembros de la marina. Empezando por este lado por Smoker y Tashigi, los primeros que conocimos.
Por acá tenemos a los miembros de Impel Down, Magellan, Hanya Baru y Sadi-chan. Por acá tenemos ya miembros más importantes de la marina, como son los tres almirantes principales, Aokiji, Kizaru y Akainu. Por acá adelante tenemos a Fujitora. Acá tenemos a Helmeppo Jacobi. Por acá a Rob Lucci. Y finalmente en esta parte tenemos a los Ichibukai. Tenemos a Dracul Mihawk, Trafalgar Law, Boa Hancock. Tenemos dos versiones. Tenemos a Don Quijote do Flamingo, Crocodile, Bartolomeo Kuma, tanto la Figure 0 como la POP. Y tenemos a Gekko Mori acompañado de Perona. Ahora pasemos a las supernovas. Son los que vamos a tener acá en la parte de abajo, donde tenemos toda la Figure 0 que hay de supernovas. Tenemos a Killer, a Eustace Kid, ex-Drake, Basil Hawkins, Luffy, Jolly Bonnie y una de Zoro que tendría que colocar otra de esa época, pero pues la tengo en otra zona. Solo nos quedaría faltando la de Trafalgar Law. Ahora por acá seguimos primero con los ex tripulantes de la tripulación de Goldie Roger. Tenemos a Silver Riley, Shanks y Baggy. Y acá empezamos con los Yonkos. Tenemos la tripulación de Shanks, tenemos al mismo Shanks, a Yasop y a Ben Beckman. Por acá pasaríamos con la tripulación de Barba Blanca, donde tenemos al Barba Blanca mismo, a Yosu, a Marco y tres figuras de S, acompañadas de este pequeño retrato de Barba Blanca. Y por este lado tenemos a Barba Negra y detrás de él a Aokiji, que ya sabemos que de momento está unido con Barba Negra. Siguen faltando las de Big Mom y Kaido, pero porque no han salido ninguna importante. Por acá tenemos otra sección de enemigos antiguos de Luffy. Tenemos a Zeto de la película Film Z, tenemos al Luffy y el Chopper de esa película, y al asistente de Zeto, Ain. Por acá tenemos una de las Figure 0 más interesantes de todas, que es la de Enel. Y tenemos el primer villano muy importante de Luffy, que fue Arlong. Y esta es la parte quizás más emocionante de la colección ahora mismo, que son las 4 sagas más importantes que hemos visto del Nuevo Mundo, empezando con la isla Gyojin, donde podemos ver a los Mugiwaras de nuevo reunidos. Por acá vemos a Luffy, Zoro, Usopp, Tony Chopper, Nami, Nico Robin, Sanji y Frankie. Pero además vemos a Kami, vemos el Tausan Sony, vemos a Perona, que ayudó a Zoro a llegar al archipiélago Shabondi. Vemos a Jinbei, a Shirahoshi y por supuesto el enemigo de la saga, Jody Jones. Después pasamos a la siguiente saga, que fue Pon Hazard, donde podemos ver a Shizar, podemos ver a Law al cortar Pon Hazard en 2, podemos ver a Smoker y Tashigi en esa saga, y por supuesto la histórica batalla entre Akainu y Aokiji. Seguimos con la siguiente saga, que sería la saga de Dressrosa, donde la verdad son muchas figuras y fue muy difícil organizarlas. Pero básicamente tenemos por acá el gran choque entre Doflamingo, Luffy y Law. De este lado tenemos los ex miembros de la banda de Doflamingo, donde tenemos a Baby Five, Violet, tenemos a Señor Pink, al mismo Law y a Corazón. Acá en la parte de atrás tenemos a Sabo y a Koala. Acá atrás en el centro vemos la Geobazooka de Luffy. Y por acá vemos los miembros que ayudaron a Luffy en esta saga. Tenemos a Bartolomeo, a Rebecca, a Nico Robin también. Tenemos a Cavendish y otra versión de Bartolomeo. Tenemos a Lucy, la versión disfrazada de Luffy. Y por supuesto la POP máximo de Giga-Force Batman. Y pasando a la última saga relevante en términos de figuras, tenemos Whole Cake Island. Por acá está Sanji, ¿sí? El personaje más importante de la saga. Y por acá tenemos al verdadero personaje más importante de la saga, que fue Katakuri.
tenemos el choque entre Luffy y Katakuri. Tenemos también a Beast Mode Reiju, tenemos a Charlotte Pudding. Por acá tenemos otra figura de Katakuri. Por acá tenemos a Nami y a Chopper de esta saga. Y por supuesto la POP Maximum de Luffy Snake Man. Y les voy a dejar con una última imagen de toda la habitación para que entiendan cómo está distribuido el espacio. La verdad es que no ha sido nada fácil adaptar esta colección al nuevo espacio que tengo, que es mucho más pequeño que el que tenía cuando empecé a subir videos. Pero la verdad es que va bastante bien y ya tengo pensado también hacer otra vitrina para cuando llegue la figura de Kaido y pues todo lo que es la saga de Wano. Así que estoy esperando eso con muchas ansias. Finalmente les voy a mostrar en esta parte de acá abajo algunas figuras interesantes que no son de One Piece. Entre esas tenemos estas 4 figuras que son Figma de Shingeki no Kyojin, donde tenemos a Eren, Mikasa, Levi y Armin. Y tenemos por acá otras pequeñas figuras también de esta misma serie. Por acá tenemos 2 de mis figuras favoritas y más importantes de mi colección, que son estas Medicon, que son de Fullmetal Alchemist. Tenemos la de Edward y la de Alphonse. Ambas figuras, la verdad, bastante costosas, pero la verdad con una calidad excelente. Y finalmente por acá 2 figuras de una serie que me gustó mucho y que lastimosamente no ha seguido, que es la de No Game No Life. Por acá arriba tenemos 2 figuras de Boku no Hero Academia. Tenemos a Midoriya y tenemos a Bakugo. Por acá tenemos a Luffy en un crossover con Dragon Ball, donde él tiene la esfera del dragón y a otro amigo le regalé la de Goku con la Gomu Gomu no Mi. Por acá tenemos una de Madara Uchiha de Sume Arts, la verdad una excelente figura también. Por acá tenemos otra figura de Naruto, una de Gaara, una de Deidara. Y acá pueden ver el arte de Deidara, que este sí lo creé yo mismo, esculpiéndolo. De estas 3 esculturas del que podemos ver por acá. Y esa por allá atrás apenas se ve. Finalmente les muestro por acá donde tengo algunas de las cajas de figuras que no puedo sacar porque la verdad no tengo el espacio. Entre ellas tengo varias Figmas y sobre todo figuras de Sword Art Online, de Alucard, de Hellsing, entre otras. Ahora tengo varias también de One Piece, de Strong World, que la verdad se ven bastante bien ahí. Y finalmente, para los que se preguntan si guardo las cajas, si las conservo o si las desecho, aquí está la respuesta. En esta zona tengo todo lleno de las cajas de estas figuras. Realmente acá algunos regalos de mi primo y de una amiga que también complementan la colección. Por acá arriba la espada de Tanjiro de Demon Slayer, por si les interesa verla también. Tengo un video de cómo la hice, por si este tipo de contenido también les interesa, déjenmelo en los comentarios. Un Dendemushi y otras cositas que me han regalado. Entonces finalmente los voy a dejar con una vista de la vista de mi ciudad. Y eso es todo en la cama. Espero que les haya gustado mucho mi colección. La verdad, con el espacio que tengo es lo mejor que pude hacer. Puedo hacer un poco más, digamos, y es lo que pienso hacer para las próximas figuras que van a llegar. Necesito hacer un poco más de espacio mientras me mudo de aquí, entonces les estaré mostrando cómo avanza todo. Espero que les haya gustado, espero haber complacido a varios de ustedes mostrándoles mi colección, que muchos lo pedían. Y con respecto al sorteo que estuvimos haciendo en el video pasado, aún no anunciaremos al ganador.
anunciaremos en el video del próximo domingo para que tengan toda una semana para participar los que no han participado. Antes de que el video termine, solo quiero recordarles por favor darme un like, suscribirse, eso es muy importante. La verdad necesito que lo hagan para que el canal crezca, para que todos podamos seguir disfrutando de este contenido que yo disfruto mucho hacer y sé que muchos de ustedes disfrutan ver. Así que nos vemos el próximo domingo con el siguiente video y con el resultado del sorteo. Cuando dé el resultado, necesitaré comunicarme con la persona, así que estén muy atentos para que me dé su dirección y podamos realizar el envío. Lo único que les pediré por esto es una pequeña foto cuando les llegue, para que la gente sepa que en realidad les estoy mandando este regalo. Así que feliz año para todos y que disfruten el 2020. Hasta luego.